Bien, el tema de hoy que vamos a tratar tiene que ver con el plan de redención, el plan de salvación, preparándonos, si Dios lo permite y lo logramos, el plan de glorificación. Tres pasos. Am, ¿Se acuerdan cuando nuestro Señor Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida? Y que nadie viene al Padre si no es por medio de Cristo. Meditando en esas palabras, porque ¿saben qué es lo hermoso de la palabra de Dios? Que es el mismo Dios que la inspiró, el mismo autor, la misma historia desde el Génesis al Apocalipsis, compartida por medio de símbolos y de puntos muy bien literales, profecías de tiempo, y esto me, me llena de júbilo. Cuando leo la Biblia y sobre todo los cuatro evangelios y las cartas de Pablo, es impresionante. Puedo escucharla en audio también y estar meditando mientras miro hacia afuera, hacia la naturaleza. El camino, la verdad y la vida. Miren, Dios levantó al movimiento de la fe adventista el séptimo día en 1844 con un firme propósito, un mensaje distintivo. Si nosotros no comprendemos ese mensaje distintivo, no tenemos razón de existir como cristianos. Seríamos un pueblo evangélico más del evangelio tutti frutti. Pero no, Dios tiene un pueblo peculiar, un pueblo que con un mensaje óptimo. El fundamento de nuestra fe, Daniel 8:14, hasta 2300 tardes y mañanas. Cuando se dio el cumplimiento de este mensaje, nació el movimiento adventista. Todas las religiones tienen un fundador humano. La mayoría han sido masones, los fundadores de las religiones evangélicas o cristianas, como se autodenominen. Por ahí alguien dijo es que la fundadora de la iglesia adventista es Ellen G. White. No, señor. Ella no fue ni fundadora ni cofundadora. Ella fue... por favor, hermano, alguien por ahí tiene el micrófono prendido. Si son tan amables, micrófono prendido. Es que es muy sensible este sistema, porque cualquiera, hasta la respiración se oye. Ok, bien. Entonces, este movimiento de la fe adventista del séptimo día no tiene un fundador humano. Ellen G. White tendría escasos 12, 13 años cuando iniciara este movimiento. Por creer en las prédicas de Guillermo Miller, muchos fueron expulsados de sus religiones. Y finalmente, después del gran chasco millerita, pues se formó este movimiento de que de 50,000 que esperaban a Cristo, quedaron 50 nada más. Satanás tembló, porque si Dios lo había lastimado con 12 discípulos, ahora qué ocurriría con 50 más en este tiempo. Y ellos entendieron que tenían un mensaje distintivo y que Dios había cubierto cierta información para lograr ese gran chasco que era una prueba de amor para ver si eran fieles al no ver a Jesús venir en ese momento, cuáles eran sus expectativas, si se mantendrían en la misma fe. Por eso Dios utiliza también el chasco como un instrumento para probar a su pueblo. Igual que los discípulos fueron chasqueados, todos y cada uno de ellos, pero mantuvieron su fe firme, inconmovible. Así que surge el movimiento adventista del séptimo día con un pilar fundamental, Daniel 8:14, donde se desprende el segundo pilar, que es el mensaje de los tres ángeles. Sin la comprensión del santuario, no se puede comprender ninguna profecía. Eso es muy importante. He analizado las demás religiones evangélicas, pero como no tienen el fundamento, el conocimiento del fundamento del evangelio, que es el santuario, no podrán comprender
las profecías de tiempo, ni los eventos, ni las señales que anuncian que Cristo viene. El pueblo sin profecía es disipado, es confundido. ¿Ok? A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Por lo tanto, el mensaje de justificación por fe tiene mucha relación en el santuario. Y si nosotros recordamos, había en el santuario, estaba rodeado por las 12 tribus de Israel, en medio estaba el campamento, el santuario y el atrio. El atrio donde estaba el altar del sacrificio y el lavacro santo representan el camino. Jesús dijo, yo soy el camino. Representa el atrio por donde el pecador entraba directamente para cumplir uno de los estatutos, que era el sacrificio de de los animales ya señalados en el libro de Levíticos. Ok, ese era el camino. Se sacrificaba el cordero, se recibía la sangre del cordero, simbólicamente, claro, hablando. Se lavaba las manos el sacerdote, que representaba regeneración, y ese es el camino. Entraba al lugar santo, ese es la verdad. Y la verdad está representada en el lugar santo como el altar del candelabro, que representa el Espíritu de Dios, que no se debería de apagar nunca, que debería estar presente el Espíritu de Jehová. En el lado opuesto, en el lado oeste, se encontraba también el altar de los panes sin levadura, que representan 6 panes por el Padre, 6 panes por el Hijo, y las 12, eran 12 representando a las 12 tribus y a los 12 discípulos. El trono de Dios. Y luego hacia el norte encontrábamos también el altar del incensario, que representa las oraciones que suben como incienso agradable a Dios, pero también es representado por los méritos de Cristo, es el incienso más agradable, ¿verdad? Su justicia. Así que ya llevamos el camino, luego pasó a la verdad, ¿y qué sigue? El lugar santísimo donde se produce la vida. Que hay ahí el arca del pacto. Apocalipsis 11:19 dice claramente que se recorre el velo y se ve el arca del pacto. Que había dentro, había la vara de Aarón que floreció, que representa el real sacerdocio de Jesucristo. El maná, que representa el alimento del pueblo de Dios que está preparando la traslación al cielo. Génesis 1:29. Porque en el cielo no se le va a quitar la vida a ningún animal. Por lo tanto, la dieta edénica de frutas, verduras y semillas que le fue asignado a Adán y a Eva, incluso a todos los animales, pues eso representaría nuestro alimento para prepararnos para las mansiones celestiales y poder corregir el carácter. Ahora bien, también estaba la ley, los 10 mandamientos, que son eternos como el que los escribió. Ahora sí, tenemos los 3 elementos: el camino, la verdad y la vida. Qué impresionante. Para poder comprender mucho mejor, ahora entendemos que el camino es una persona, la verdad es una persona y la vida es una persona, es Cristo. Es Cristo, anunciando que sin la comprensión del santuario no podríamos encontrar ese camino, esa verdad y esa vida eterna. Es impresionante cómo es que hay tantas religiones que no tienen un fundamento bíblico con el método historicista, en la cual pueden seguir la secuencia en tiempos y eventos, lugares, nombres, fechas, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Y por eso muchos no van a entender qué significa la justificación por fe en Cristo. No es solamente un simple arrobamiento o retorcerse en el piso hablando en lengua, sacudiéndose como lo hacen algunas religiones. Ese no es la justicia de Cristo, ese no es la lluvia tardía o el derramamiento del Espíritu Santo.
Es conocimiento sobre las Sagradas Escrituras y conocimiento sobre el carácter de Cristo para que sea reflejado en todos aquellos que formarán la familia celestial, la familia de Cristo. Dice Pablo en 1 Corintios 13, del 1 al 3, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo caridad, vengo a ser como metal que resuena, como címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese los misterios de toda la ciencia bíblica, y si tuviese toda la fe, es lo que más me sorprende. Puede haber alguien que tenga toda la fe, que pueda traspasar los montes, pero no tiene amor y ser nada ante los ojos de Dios. Y si repartiese toda su hacienda para dar de comer a los pobres, es decir, si tuviera caridad, o si entregase su cuerpo para ser quemado en el nombre de Cristo, para honra y gloria de Cristo, pero si no tiene amor, de nada sirve. Y es ahí donde entra la pregunta, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Recuerdan cuando el príncipe rico se acerca a Cristo? Cristo lo mira con ternura, le llama la atención a este joven, porque era noble, a su entender, él sentía que era perfecto, ¿verdad? Y esa costumbre se tenía en el antiguo Israel, que los que eran de familia adinerada, acaudalada, pues se creía que eran bendecidos por Dios y que los pobres, pues no, ellos ya estaban abandonados porque habrían cometido algún pecado ellos o sus padres. Y cuando Jesús le dijo, pues te falta una cosa, porque él dice, todos los mandamientos he guardado desde mi juventud. Jesús le dijo, vende todo y sígueme. Le ofreció ser un discípulo. Es impresionante. Qué hermosa oferta. Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. El príncipe rico se entristeció porque tenía muchas riquezas. Los discípulos se quedaron consternados. Jesús les dice, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja, que es imposible, a que un rico entre al reino de los cielos, porque el problema no es el dinero, es el amor al dinero. El príncipe rico, aunque era muy noble, aunque era muy fiel en cuanto a las ceremonias farisaicas, pues tenía mucho apego, mucha aprehensión a sus riquezas terrenales y rechazó ser discípulo de Cristo. Y cuántos de nosotros que quizás no tengamos riquezas como lo tenía el príncipe rico, pero quizás estamos acariciando una casa, una propiedad, un terreno, una ciudadanía norteamericana, a lo mejor estamos atesorando nuestros ahorros, por ahí un dinero guardadito, y eso nos impide poder seguir a Cristo. Jesús les dijo que vendieran todo, y eso fue, se deshicieron de lo que tenían para seguir a Cristo y entregarlo todo a la obra de Cristo. Los discípulos se quedaron consternados porque dijeron, ¿y entonces quién va a entrar al cielo? O sea, como quien dice, pensábamos que los ricos era más fácil que entraran porque pues fueron bendecidos por Dios, por eso son ricos. Jesús les dijo, no es así. Para Dios no hay nada imposible, pero tienen que quitarse esa idea de que están atados a una pasión o a un interés personal a este mundo y no les va a dejar comprender el carácter, la justicia de Cristo. Vamos a darle lectura a Romanos 7. Pablo tiene una lucha que todos que anhelamos ir al cielo, deberíamos de tener esa lucha. Debería de estar en nosotros. Romanos 7. Pablo exhorta al pueblo de Israel a que tenían que ya no estar sujetos a una ley ceremonial o una ley que se sabían de 10 mandamientos. Por ejemplo, si el mandamiento dice, el sexto mandamiento dice no matarás, ¿por qué Pablo perseguía a los cristianos para entregarlos y ser apedreados? ¿No? Era cómplice y violaba el sexto mandamiento. Y Santiago 2.10 dice que él guarda los mandamientos y viola uno se hace responsable de todos. ¿Acaso no entendía Pablo
No entendía. Y así como el mundo evangélico se encuentran engañados, sumidos en una aparente cristianismo, pero ellos han encontrado una religión porque no pudieron llenar ese vacío que tienen dentro y que nada ni nadie los puede llenar. Entonces, son atraídos hacia una religión, están esperando a un líder que les pueda decir lo que tienen que hacer y cómo interpretar las sagradas escrituras mientras se enriquece con sus diezmos y sus ofrendas. Entonces cada quien escoge una religión de acuerdo a sus debilidades, de acuerdo a lo que él considera que es correcto y agradable para Dios y ser, ¿verdad?, alcanzar la salvación. Entonces, vamos a analizar aquí el problema del pecado y aquí tengo una gráfica exactamente qué es pecado y la definición, el concepto de pecado nos lo dice primero de Juan capítulo 3, ¿verdad? Que dice que pecado es transgresión de la ley. Pablo dice en Romanos 7:14, yo no entendí, dice, hasta que entendí, perdón, que la ley es espiritual. Pablo tenía un mal concepto de la ley de Jehová, porque aunque se la sabía de memoria, no entendía el concepto espiritual. En el espíritu de profecía, en el conflicto de los siglos, dice claramente que pecado es una manifestación externa que está en pugna contra la ley de amor de Jehová. Entonces, el pecado es una manifestación externa que siempre va a estar en pleito contra la ley de Jehová. Y, sin embargo, se declara que nunca nadie comprenderá específicamente la naturaleza del pecado. Buscarle una comprensión a la razón del pecado o a la existencia del pecado, pues sería justificarlo, es decir, buscaríamos nosotros una justificación de interpretación humana, y no es así. Sin embargo, Satanás se esfuerza siempre en presentar de un modo falso el carácter de Dios y la naturaleza del pecado y las verdaderas consecuencias que tendrá la gran controversia. Sus sofismas debilitan el sentimiento de obligación para con la ley divina y dan a los hombres libertad para pecar. Conflicto de los siglos, 556. Me espacié por unos momentos en la naturaleza del pecado, en que es la transgresión de la ley, y cómo mediante el arrepentimiento ante Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo el pecado puede recibir salvación plena y gratuita. El pecador puede recibir salvación plena y gratuita. Alza tus ojos. 187. ¿Cuándo se debe abandonar entonces el pecado? Bueno, primero tenemos que comprender que el pecado, además de ser mortal y de ser un grave error, es un acto voluntario. Nadie puede decir que muere o se enferma si no lo practica. Y nosotros sabemos lo que es malo. Y lo peor de todo es que sabemos lo que es bueno y no lo practicamos. Pablo tiene una gran controversia consigo mismo. Y la vamos a analizar en esta lectura. Dice Pablo en Romanos 7, ignoramos, hermanos, y abro en paréntesis, dice, porque hablo con los adventistas del séptimo día, con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre en tanto que vive. O sea, tiene poder. Porque la mujer, ahora, vamos a analizar esta parte aquí. Cuando menciona a la mujer, no se está refiriendo literalmente a una mujer. Se refiere en la interpretación bíblica a una iglesia. Porque, claro que sí aplica también para el matrimonio. Seguro que sí. Porque el matrimonio es un reflejo de la relación que tiene Dios con su iglesia también. O sea, Dios considera a su iglesia como una esposa, ¿verdad? Simbólicamente hablando. Entonces, vamos a leerlo así. Si decimos, porque la iglesia que está sujeta al marido, como que lo comprendemos mejor. Y también se aplica, repito, al matrimonio entre hombre y mujer.
Dice, porque la mujer, la iglesia, que está sujeta al marido, mientras el marido vive, está obligada a la ley. Mas muerto el marido, libre es de la ley del marido. ¿Quién es ese marido de esa mujer? Bueno, aquí me está diciendo que es Jesús. Lo vamos a ir comprendiendo mejor. Así que viviendo el marido se llamará adúltera si fuere de otro varón. Porque si la iglesia se corrompe, claudica y comete apostasía, eso se llama adulterio espiritual. Se llamará adúltera si fuere de otro varón, de otros ídolos. Mas si aún su marido muriere, está libre de la ley. De tal manera que no será adúltera si fuere de otro marido. ¿Quién es ese otro? Interesante. ¿Sería otro diferente? Porque otro no necesariamente es otro diferente. Puede ser otro del mismo. Si alguien me está regalando libros y tiene el conflicto de los siglos, evento de los últimos días, tiene el camino a Cristo y le digo, dame un conflicto de los siglos, me da el conflicto de los siglos y le digo, dame otro. Y él me quiere dar el camino, el deseado. Digo, no, otro conflicto, otro del mismo. Y otro más. Pero no necesariamente es algo diferente. Otro, es decir, de él mismo. Pero Jesús tenía que morir. ¿Ok? Y la iglesia visible que estaba en la época de Jesús, que era el Sanedrín compuesta con las sinagogas, los fariseos, los saduceos, que tenían ahí también el alfolí, el santuario, los sacrificios, todo ahí. Esa iglesia visible tendría que arrepentirse de sus pecados, pero no quisieron. Ahora Cristo daba ese paso, Jesús muere y el Mesías, el ungido, resucita, es resucitado por el Padre. Ahora, ya no estaban sujetos a la ley ceremonial, ya no necesitaban sacrificar animales. ¿Por qué? El verdadero sacrificio, el Cordero de Dios, que fue inmolado por el perdón de los pecados, había sido ofrecido. Ahora bien, se rasgó el velo. Hubo un terremoto. Los escribas, los sacerdotes, ya estaban dispuestos a sacrificar, venía la Pascua, urgía bajar a Cristo de ahí de la cruz, pero hubo un eclipse, hubo un terremoto, se aterraron tanto los judíos y los romanos, que el cordero que iban a sacrificar se les escapó y ellos tuvieron miedo, se rasgó el velo que separaba el pecador del sacerdote que intercedía por él. ¿Qué significaba que se rompió ese velo? Que ya no había separación entre el pecador y el sacerdote intercesor. Ahora podríamos ir a Cristo directamente como nuestro sacerdote, como nuestro abogado y juez. Entonces ya no eran necesarios los sacrificios. La ley de las ceremonias, de las fiestas ceremoniales, quedaba clavada en la cruz, como lo dice Pablo en Romanos 14. Colosenses 14, perdón. Queda abolida el acta de los ritos. Que nadie os juzgue sobre comidas, bebidas, lunas nuevas y sábados. Se refiere Pablo a los sábados ceremoniales que se anuncian en Levíticos 23. Había 7 sábados anuales. Y aunque cayera el martes o el miércoles o el jueves, era llamado Shabbat, que significa cesar, reposo. Shabbat, cesar. Así que, pero no estaba aboliendo el sábado semanal. El sábado semanal no puede abolirse, porque sería como abolir a Cristo. El sábado es un conmemorativo que representa, que nos recuerda, quién es el Rey Creador Soberano del universo. Así que volvamos otra vez a la Escritura y dice,
Así que viviendo el marido se llamará adúltera si fuere de otro varón. Mas si su marido muriere, Jesús ya muere ahí, es libre de la ley ceremonial, de tal manera que no será adúltera si fuere de otro. ¿Y quién es ese otro? Jesucristo resucitado. Así pues nosotros, hermanos míos, que estáis muertos a la ley por el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, a saber, del que resucitó de los muertos, a fin de que fructifiquemos a Dios. Me encanta Dios. Ahora, miren algo interesante. Cuando Jesús decía, cuando el Hijo del Hombre vuelva en las nubes de los cielos, hallará fe. Luego analizamos la pregunta. Primero dice, cuando el Hijo del Hombre, ¿a quién se refiere si él lo estaba diciendo? A él, no estaba hablando de otro hombre, sino de él mismo, de él mismo. Pablo menciona también porque aprendieron esa humildad, porque Jesucristo y los discípulos no utilizaban el yo sin reflexión. Cuando Jesús anunciaba, yo soy el pan de vida, ¿verdad? Cuando decía, yo soy el verbo, yo soy el pan que Dios envió del cielo. Se refería a ese verbo que en la zarza ardiendo se manifestó ante Moisés, cuando él le preguntó, si pregunta el faraón de parte de quién voy, ¿qué le digo? Jesús le dijo, yo soy. Dile que vas de parte del yo soy. Y ya. O sea, ese pecador blasfemo no debía pronunciar el verdadero nombre de Jehová. Sin embargo, el verbo es la acción. Cristo es el verbo, no es sustantivo. Entonces, ese mismo, el yo soy, Jesús lo anunciaba, pero cuando quería revelarles que él fue el mismo que habló con Moisés en la zarza ardiendo. Entonces, Pablo también dice, hubo uno que subió al tercer cielo, no sé si en carne o en espíritu, no lo sé. ¿A quién se refería? Hubo uno. A él mismo. ¿Se oiría muy raro? A ver, ahí les va. Se oiría muy raro si lo dijera sin reflexión. Cuando yo subí al cielo, al tercer cielo, ¿verdad? Cuando yo, se oye como que muy, muy raro. Fuera de esa palabra hermosa que es humildad. Humildad. Jesús mismo lo mencionaba, el yo soy con humildad. Por eso se refería a otro que era él mismo. Y para muestra otro botón. Si nosotros analizamos Juan 14:15, Juan 14:15, miren lo que dice aquí. Perdón, Juan 18:14 al 15, perdón. Juan 18:14 al 15. Juan 18 del 14 al 15 dice así, la palabra de Jehová. Y era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que era necesario que un hombre muriese por el pueblo. Y, ahí les va, seguían a Jesús, Simón Pedro y otro discípulo. ¿Quién era ese otro? Y aquel discípulo era conocido del sacerdote y entró con Jesús al atrio del sumo sacerdote. ¿Quién era ese otro? Juan. El que estaba narrando esa historia era Juan, el mismo que escribió esa carta. ¿Por qué dijo y otro discípulo si no tuvo problema en mencionar el nombre del otro que iba con él? Porque a ver cómo se oiría. Y seguía Jesús, Simón Pedro y yo. Como que no aplica bien en la humildad que ellos estaban profesando. Así que él decía, y otro discípulo, ¿no? Como cuando decimos un servidor, ¿verdad? Los acompañaba también un servidor. Ah, se oye bonito. Y yo, se oye un poco raro. Así que tenían esa humildad, esa sencillez, esa mansedumbre. Misericordia. Hay que analizar la palabra misericordia. El concepto de palabra misericordia es muy profundo. Porque Jesús le reclamaba al pueblo de Israel, les decía, aprendan qué significa misericordia, quiero, no sacrificio. A Dios no le interesaba tanto el sacrificio, eso fue con el propósito de que el hombre aprendiera humildad.
que supiera comprender que alguien más iba a pagar por sus pecados, ese alguien más que no los cometió. Por eso, que le doliera al hombre cada vez que había criado un corderito y que lo amaba como su mascota y que ahora tenía que sacrificarlo. El hombre tenía que reflexionar y decir, prefiero dejar de pecar. A eso se refiere cuando Jesús dice, tengan misericordia de mí, tengan misericordia de ustedes, dejen de pecar. ¿Por qué tienen que ser castigados? ¿Por qué? No hay necesidad de morir en el pecado, no hay necesidad de practicar el pecado. Leamos, regresemos a la lectura, por favor. Romanos 7:4. Y otro a saber el que resucitó de los muertos, a fin de que fructifiquemos a Dios, porque mientras estábamos en la carne, los efectos de los pecados que eran por la ley obraban. O sea, estábamos condenados, estábamos como a ciegas, no entendíamos. Obraban en nuestros miembros, fructificando para muerte. Aquí me gusta citar Gálatas 4:21. Gálatas 4:21. Es tremenda la carta que le escribe a Galacia en una tremenda apostasía. A ver, dije Gálatas 4:21. Ok, dice así la palabra de Jehová. Decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? O sea, la ley representa no tanto obligaciones, sino promesas habilitadoras. Por eso viene el lenguaje de promesa. No robarás, no cometerás adulterio, no levantarás falso testimonio. O sea, viene el lenguaje de promesa. Si tú cumples, Dios va a cumplir también. Y no dice, no robes, no mates. No, no robarás. Ahora, regresemos entonces al verso 6. Mas ahora estamos libres de la ley. Libres, miren, y aquí se confunden muchos cristianos porque malinterpretan a Pablo. Porque dice, no lo entiendo. Primero dice sí a la ley, luego dice no a la ley. Pablo había dos leyes. La ley ceremonial, ritos, tradiciones, ceremonias. Esa fue clavada en la cruz. Esa fue clavada en la cruz. Pero los 10 mandamientos no pueden estar clavados en la cruz. ¿Por qué? Porque los 10 mandamientos representan el carácter inmutable, inconmovible de Cristo. Eso representa. El decir que la ley fue clavada, quedó abolida, es como decir Cristo quedó abolido. Entonces, ¿cómo sabremos el concepto de pecado? Si Pablo dice en 1 Juan 3:4, pecado es transgresión de la ley. Ahora, pregúntale a un pastor evangélico qué es pecado. No te lo va a explicar, no te lo va a decir con la Biblia, no te va a explicar el concepto. Porque entonces tendrían que reconocer la ley. Y parece ser que les sale alergia cuando ellos mencionan la ley. Pero Pablo está hablando, una, de que la ley ceremonial quedaba clavada en la cruz y no más sacrificios ni ceremonias. Además, el problema del pueblo antiguo, del antiguo Israel, es de que la ley, los 10 mandamientos, se los sabían de memoria, pero carecían de la esencia del amor de esa ley. El fundamento de esa ley es amor. Y no va a haber tiempo ahora, quizá en la próxima, si Dios permite, analizaríamos bien por qué Pablo dice en Romanos 7:14, hasta que entendí que la ley es espiritual. Les pongo un ejemplo. El primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y cualquiera diría, no, yo no tengo otros dioses. Jehová es mi pastor, Él es mi Dios. A ver, pero en Patriarcas y Profetas lo desglosa de una manera tan sencilla que dice, toda actividad, tiempo o lugar que te aparte de Dios, ya hiciste un Dios. Y lo explica más ampliamente. Y uno dice, pues sí, ¿verdad? Claro. O sea, hay que entenderla desde el punto de vista espiritual, no material. Porque lo material es perecedero. Lo espiritual es eterno. Por eso Jesús les decía a los discípulos, ¿no pueden orar conmigo?
Miren, la carne es débil, para nada aprovecha. El espíritu es el que aprovecha. Hay que fortalecer el espíritu por medio de la oración y la lectura de la palabra del Señor. Sigo leyendo. Mas ahora estamos libres de la ley. O sea, por los méritos de Cristo. O sea, ya la ley los condenaba. Sí, la ley, miren, muchos dicen, es que ustedes están bajo la ley. Solamente porque la obedecemos, no es estar bajo la ley. Estamos bajo la gracia, pero juzgados por la ley. No hay ningún gobierno que funcione sin ley. No lo hay, no existe, ni en la tierra ni en ningún lugar. Y el gobierno celestial se rige por los 10 mandamientos, esa ley, que no emana gracia de ella, pero mantiene en armonía el universo, en las dos tablas. En la primera, 4 mandamientos hacia Dios, 6 hacia el prójimo. Se mantiene la armonía en el universo, pero fue quebrantada por el querubín, pecador, desobediente al padre de la mentira, Satanás, porque él manifestó desde un principio que la ley de Dios no se puede obedecer, que no se puede cumplir, que es imposible. ¿Y qué dicen los evangélicos? Que es imposible. ¡Wow! ¡Tremendo! Se están oyendo la voz del diablo, entonces. Claro que sí se puede. Jesús dijo claramente, sed santos como yo soy santo. ¿Qué parte no entendemos de esto? La perfección en Cristo es una combinación entre el 10% que el hombre tiene como responsabilidad de abandonar el pecado y el poder del Espíritu de Cristo que nos habilita, que nos da esa fortaleza. Sigo leyendo. Habiendo muerto aquella en la cual estábamos detenidos para que sirvamos en novedad de espíritu y no en vejez de letra. Es decir, aquí está Pablo aclarando lo que vengo diciendo. Dice, en vejez de letra, o sea, ya no es una ley externa que nada más te la aprendes de memoria, pero careces de la esencia del amor, de ese fundamento de esa ley. Es el carácter de Cristo. Los 10 mandamientos son el carácter de Cristo. No se pueden abolir. Y miren el versículo 7, que pues diríamos la ley es pecado. En ninguna manera, pero yo no conocía el pecado si no hubiera sido por la ley. Porque tampoco conocía la concupiscencia si la ley no dijera no codiciarás. Qué interesante. Dice también en Romanos 3:20, dice que el pecado no se reconoce sin la ley. No se puede reconocer si no tenemos esa ley moral, esa ley espiritual en nuestras mentes, porque Jehová dijo, y pondré mis leyes en sus mentes. Y cuando habla de corazones se refiere a los pensamientos, no al músculo que bombea sangre. Porque hoy en día los pueden trasplantar con robots, corazón que bombea sangre, pero de ahí no viene el amor. El amor proviene del espíritu, de la conciencia. Cuando alguien ama a Cristo, puede amar al prójimo. Muchos se dicen, me voy a casar para ser feliz. No, cuando tú te vas a casar es porque ya eres feliz, porque ya tienes a Cristo y más te conviene y más te vale que tu pareja ame a Cristo más que a ti. Más te conviene. Porque tú sabes que, aunque no estés al lado de tu pareja, sabes que él o ella sabe que Cristo está vigilando, como ¿se acuerdan de José en el palacio de Potifar? Cuando la mujer de Potifar, que imagino que era hermosísima, y en el palacio trató de seducir a José, y le dijo, anda, mira, no hay nadie aquí, estamos solos. ¡Ja! Dice, ¿acaso no comprenderé que el Dios del cielo me está mirando ahorita? Y salió corriendo. Esa tentación, miren qué interesante, qué buen punto. Gracias, Señor, por poner eso en la mente. Miren, ese es el mejor ejemplo. José pudo haber caído, y quizá nadie lo haya encontrado, pero ya no iba a ser el mismo. Miren, cuando permitimos que Satanás nos mancilla nuestro espíritu, se burla. Y para recuperar eso que ya habíamos recuperado, que ya habíamos avanzado, que éramos espirituales y hemos pecado, nos tumba otra vez y nos va a causar mucho trabajo volver a levantarnos. Estamos rodeados de pruebas, pero si vencemos con el poder del Espíritu de Dios las pruebas pequeñas, estaremos preparándonos para hacer resistir las pruebas mayores. José ya no iba a ser el mismo.
la mente queda corrompida. El pecado es una opción, nadie nos obliga. Nosotros sabemos lo que es malo. Y toda apariencia de mal es mala. Toda apariencia del mal es mala. Entonces, Pablo dice, sin esa ley no se va a reconocer nunca el pecado. Ahora entendemos por qué no hay un reavivamiento y reforma en el mundo cristiano. Porque todos quieren al evangelio de la prosperidad en vez de la fidelidad, en vez del evangelio de la fidelidad. Miren, la lluvia tardía que ya está cayendo es luz, es el Espíritu de Dios, conocimiento, que nos permite, que nos fortalece ser espirituales, nos fortalece y nos permite comprender la pecaminosidad del pecado y rechazarlo en su momento. Tenemos escasamente 3 segundos para, en cuanto aterriza en la mente, miren, podrán volar los pajarillos en mi cabeza, pero no puedo dejarles que hagan nido ahí. Igual, los pensamientos, la mente no nos fue dada para que se fuera sin control y comencemos a formar fantasías y a acariciar el pecado en la mente. O es de Satanás o es de Cristo. El Padre es la cabeza de Cristo. Cristo debe de ser la cabeza de la iglesia y nosotros el cuerpo. Juntos nos movemos en armonía, pero Él a la cabeza. Sigo leyendo porque no creo que alcancemos a leer, a terminar. Si no lo vamos a dejar a la mitad, esto se pone bueno. A mí me encanta cuando analizo esto otra vez y comparto. Dice Pablo, así, o sea, no se reconoce el pecado sin la ley. Así que yo sin la ley vivía por algún tiempo. O sea, dice Pablo, humanamente, carnalmente, pues yo vivía. Dice, más venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. O sea, no muertos a la ley, muertos al pecado. O sea, Cristo vino a salvarnos de nuestros pecados, no en ellos. No en ellos. Y el pecado es una opción, siempre lo voy a recordar. Allí que el mandamiento intimado para vida para mí era mortal. Es decir, yo estaba acariciando el pecado. Porque el pecado tomando ocasión me engañó por el mandamiento y por él me mató. Ahora, leo del espíritu de profecía apoyándome en la Biblia que tiene este comentario del espíritu de profecía. Miren lo que dice aquí. Pablo dice que en cuanto a la ley, en lo que respecta a actos extremos, era irreprensible. Pero cuando discernió el carácter espiritual de la ley, cuando se miró en el santo espejo, se vio a sí mismo pecador, juzgado por una norma humana. Se había abstenido de pecado, pero cuando miró dentro de las profundidades de la ley de Dios, se vio a sí mismo como Dios lo veía. Se inclinó humildemente y confesó su culpa. No se apartó del espejo, que es la ley, ahí nos tenemos que reflejar, ni se olvidó qué clase de hombre era, sino que experimentó verdaderamente arrepentimiento ante Dios y tuvo fe en nuestro Señor Jesucristo. Fue lavado, fue limpiado. Dice, tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. El pecado entonces apareció en su verdadero horror y desapareció su amor propio. No sé si les ha notado, bueno, antes que conociéramos a Cristo, normalmente nosotros nunca miramos para adentro de nosotros. Siempre miramos para afuera y ese es el grave problema. Porque comenzamos a señalar los pecados de los demás, sus errores. Y nos volvemos criticones y nos volvemos también jueces. Porque no miramos hacia adentro. Pero si pudiéramos mirar hacia adentro de nosotros, con el poder del Espíritu Santo, veríamos que estamos llenos de lepra, del pecado, porque es muerte, es mortal. Se volvió humilde, ya no se atribuyó más bondad y mérito a sí mismo. Dejó de tener más alto el concepto de sí mismo que el que debía de tener, atribuyó toda la gloria a Dios. No tuvo más ambición de grandezas, dejó de desear venganza y no fue más sensible al reproche, al desdén o al desprecio. No buscó más la unión con el mundo, posición social u honores. ¿Se acuerdan cuando dijo lo que antes consideraba en ganancia, hoy lo considero en pérdida? ¿Por qué? ¿Por qué, Pablo?
por amor a mi Señor Jesucristo. Pablo se había enamorado de Dios. Pablo creía estar en lo correcto. Él era, oh, ¿se acuerdan cómo se describe Pablo? Celoso, dice, en cuanto a la ley. ¡Ja! Fariseo de fariseos, dice. No había ninguno más religionista que yo. Nítido en el aspecto de cuando se venían las fiestas ceremoniales. Pero ya todos actuaban como de una manera externa, es decir, como quien va al templo nada más un rato, se santifica un poquito y el resto de la semana vive como el mundo, come como el mundo, celebra como el mundo. Y se pone una máscara, un disfraz, el día que va a la iglesia. Y se la quita al salir. Y con eso le da para seguir la semana calmando su conciencia, con solamente una idea de que le sirve a Dios. Qué engañados. Por eso la iglesia de la Odisea está autoengañada. Es una iglesia enferma que ya le dieron 3 diagnósticos de cáncer, que ya le diagnosticaron cáncer, pero dice, no tengo nada. ¿No? ¿Qué le dice el testigo fiel Jesús? Porque dices que eres rico y te has enriquecido y de nada tienes necesidad. Déjame decirte que para mí miserable, ciega, desnudo. ¿Se acuerdan cuando Adán pecó? Se les cayó el manto de luz de su inocencia y se ocultaron, se vieron raros entre él y Eva y se escondieron, quedaron desnudos una hoja de higuera no cubre la vergüenza de haber desobedecido a Dios. Tiene que ser la sangre de Cristo la que nos lava primero y la justicia de Cristo su propio vestido, ese vestido que está siendo entretejido en el hilar del cielo y no tiene ningún hilo de invención humana. Es la justicia de Cristo implantada en el creyente, en el siervo, en la sierva. Pablo se volvió manso, condescendiente, dócil, humilde de corazón, porque había aprendido su lección en la escuela de Cristo. Me gusta esa palabra, esa frase. Hablaba de Jesús y su amor incomparable y crecía más y más en su imagen. Dedicaba todas sus energías a ganar almas para Cristo. Hermanos, ahí está la clave. Miren, Cristo no vino a buscar miembros de iglesia, eso está claro, porque yo no encuentro ninguna cita en la Biblia que diga, Jesús, búsquense una iglesia, crean en mí, se sientan ahí, se envejecen, se siguen viendo las mismas caritas toda la vida, y ahí los voy a salvar. ¡No! Primero que nada dijo, muévanse, vayan, ¿y qué significa vayan? Muévanse. No permanezcan sentados. Hagan discípulos en mi nombre. Ese lo entendió la iglesia primitiva. Pablo regaba, Silas sembraba. Andrés regaba, Pablo sembraba. Y se formaban grupos, y creció el evangelio. Y no tenían celulares, y no tenían carro. Oh, hermanos, ¿será que nos hace falta fe? Cuando le sobrevenían pruebas debido a su abnegada labor por las almas, se inclinaba en oración y aumentaba su amor por ellas. Su vida estaba escondida en Cristo, en Dios. ¿En dónde estaba escondida? En la roca, detrás de la roca. Sí, en Cristo. Por eso el enemigo no podía contra él. Y amaba a Jesús con todo el ardor de su alma. ¡Wow! ¿Cuándo diremos eso? ¿Se acuerdan cuando los discípulos venían camino a Emaús? Dice, oye, y le pregunta, se aparece Jesús ahí medio escondiendo su rostro, ¿no? Oye, tú, forastero, ¿no sabes lo que ha pasado en Jerusalén? Dice que crucificaron a Jesús de Nazaret y hoy es el 3er día y no ha pasado nada. O sea, ¿estaban de escépticos? Sí. ¿Qué significaba? Y no ha pasado nada. O sea, creíamos que iba a resucitar como dijo y no ha pasado nada. ¿Y qué dijo Jesús? ¡Oh, insensatos! Las escrituras declaran que por medio de la llaga serían sanados y que a los 3 días resucitaría. Lean Isaías 23, qué hermoso. Ahí declara bien cómo venía Jesús, su naturaleza, su forma de ser. No tenía belleza para no llamar la atención a nadie. Era sencillo, pero cuando hablaba con autoridad.
¿Y qué contestaron los discípulos? ¿Qué dijeron entre ellos? ¿No te ardía el corazón cuando nos leía las escrituras? O sea, ¿no sentías ese fuego en el corazón como lo sentía Daniel? Su vida estaba escondida en Cristo y amaba a Jesús con todo el ardor de su corazón, de su alma. Amaba a cada iglesia, se interesaba en cada miembro de iglesia, pues consideraba que cada alma había sido comprada con la sangre de Cristo. Qué hermoso. Miren, sigo leyendo, a ver hasta dónde aterrizamos, porque aquí empieza lo bueno. Dice, me quedé en el versículo 11. Dice, porque el pecado, tomando ocasión, me engañó por el mandamiento y por él me mató. ¿Qué quiere decir con esas palabras? Dice, pensaba que el pecado era mi amigo, que era parte de mí, que era parte de mi naturaleza. Y hay que hablar de la naturaleza de Cristo, porque hoy en día están diciendo que Cristo tuvo la naturaleza de Adán antes del pecado, que por eso no pecó. Y la Biblia y el Espíritu de Profecía declaran que Jesús tomó el lugar del segundo Adán para vencer donde el primer Adán falló. Y tenía que venir con la naturaleza después de la caída de Adán. Con esa propensión, con esa debilidad, con esa naturaleza. Hay que hablar de ese tema porque es esencial para la salvación. Tenemos que comprenderlo. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno a mí me es hecho muerte. No, sino que el pecado, para mostrarse pecado por lo bueno, me obró la muerte, haciéndose pecado sobremanera pecante por el mandamiento. Es decir, hasta que comprendí la pecaminosidad del pecado, hasta que miré hacia adentro. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido a sujeción del pecado. O sea, la ley defiende al justo y condena al injusto. Esa es la realidad. Condenado tiene que morir en cuestión de tiempo. El pecado nos engaña para no reconocer esa ley. ¿Se acuerdan los antediluvianos? Existían, pero ya no vivían, ya estaban muertos, era cuestión de días. 7 días pasaron desde que se cerró la puerta del arca. El arca representa a Cristo. Y ellos celebraban y estaban en sus orgías, pero ya estaban muertos, era cuestión de tiempo nada más. Y eso es lo que pasa con el pecador. Cuestión de tiempo. Porque lo que hago no lo entiendo, ni lo que quiero hago, antes lo que aborrezco, aquello hago. O sea, es el Espíritu Santo. Tenemos una lucha interna nosotros. El yo quiere carne, el yo quiere pasión, quiere emociones, quiere pasear, el yo quiere distracción, el yo tiene un apetito, un paladar pervertido, que le gusta lo dulce, lo grasoso, lo picante. Hay una lucha interna, y el espíritu de nosotros se va a fortalecer según el que más alimentemos. Si el del mal, para el malo, si el del bien, para el bueno. Verso 16, si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. Es decir, reconocer el pecado, o sea, el querer y el hacer por buena voluntad. De manera que ya no obro aquello sino el pecado que mora en mí. O sea, el pecado no me deja comprender esa ley. ¿Por qué? Porque estoy viviendo doble vida. Porque cuando leo la Biblia, siento que estoy fortalecido, pero cuando la dejo de leer, cuando dejo de orar, cuando me junto con malas amistades, hasta se me olvida en quién creo y quién va conmigo. Y yo sé que en mí es a saber, en mi carne no mora el bien, porque tengo el querer más efectuar el bien, no lo alcanzo. Porque no hago el bien que quiero, más el mal que no quiero, esto hago. O sea, Pablo llega a decir en 2 Corintios 11:3 que él encuentra placer en el pecado. Y saben, el pecado es sinónimo de esclavitud. Esclavitud. ¿Por qué? Ok.
El que es conquistado tiene que hacer lo que dice su amo, el conquistador. Si es Satanás el que ha conquistado mi vida, tengo que servirle a él. Pero si es Cristo el que entró en mi vida, y él conquistó mi vida y le permití entrar, entonces es Cristo el que domina mi vida. Y me vuelvo siervo de Cristo, esclavo de Cristo. Me gusta una versión antigua que Pablo dice, se declara esclavo de Jesucristo por amor. Me gusta esa frase también. Yo soy esclavo de Jesucristo por amor, soy su siervo. Y lo que hago no quiero, ya no lo obro, sino el pecado que mora en mí. Es decir, no practico, si no lo practico el bien, me debilito. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Ahí es cuando uno tiene que reconocer que requiere la justicia de Cristo. La justificación por fe en Cristo y decir, no puedo yo, Señor, ayúdame. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. O sea, finalmente el Espíritu mostró la pecaminosidad del pecado. Mas veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi espíritu y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de esta muerte? Ah, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, sirvo a Dios, a la ley de Dios, mas con la carne, a la ley del pecado. Y en resumen, quiero leer, para ir aterrizando ya, palabras de vida del gran maestro. Un poquito más adelante, acá. ¿Dónde está? Estaba leyendo. A ver, voy a leer aquí en la página 255. No, voy a empezar desde la página 252, dice la segunda párrafo. El vestido de bodas de la parábola representa el carácter puro y sin mancha que poseerán los verdaderos seguidores de Cristo. A la iglesia le fue dado que se vista de lino fino, limpio y brillante, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante. El lino fino, dice la Escritura, son las justificaciones de los santos. Es la justicia de Cristo, su propio carácter sin mancha, que por la fe se imparte a todos los que le reciben como Salvador personal. La ropa blanca de la inocencia era llevada por nuestros primeros padres cuando fueron colocados por Dios en el Santo Edén. Ellos vivían en una perfecta conformidad con la voluntad de Dios. Toda la fuerza de sus afectos era dada a su Padre Celestial. Una hermosa y suave luz, la luz de Dios, envolvió a la santa pareja. Este manto tejido en el hilar del cielo no tiene ningún hilo de invención humana. Cristo en su humanidad desarrolló un carácter perfecto y ofrece impartirnos a nosotros este carácter. Es decir, nosotros nos da la responsabilidad de ese 10%. El resto lo hace Cristo, pero Él no va a hacer lo que nos corresponde a nosotros. Es decir, yo puedo tomar algo que no es mío, se llama robar, ¿verdad? Y puedo decir, nadie me vio, pero Dios me está viendo. Pero yo tenía la opción en ese momento. Y es cuestión de inmediatamente mirar a Cristo, si alguien está en tentación y decir, eso no me corresponde, porque eso es robar, eso no me corresponde a mí. Es ahí donde se van venciendo esas tentaciones. Esto es lo que significa estar vestidos con el manto de justicia. Entonces, cuando el Señor nos contempla, Él ve no el vestido de hojas de higuera, no la desnudez y deformidad del pecado, sino su propia ropa de justicia, que es la perfecta obediencia a la ley de Jehová. La justicia es la práctica del bien, y es por sus hechos por lo que todos han de ser juzgados. Nuestros caracteres se revelan por lo que hacemos. Las obras muestran si la fe es genuina o no. El que llegue a ser participante de la naturaleza divina estará en armonía con la gran norma de justicia de Dios, su santa ley. Esta es la regla de la cual Dios mide las acciones de los hombres. Esta será la prueba del carácter en el juicio final. Satanás había aseverado que era imposible para el hombre obedecer los mandamientos de Dios, y es cierto que con nuestra propia fuerza no podemos obedecerlos, pero Cristo vino en forma humana y por su perfecta obediencia probó que la humanidad y la divinidad combinadas pueden obedecer cada una a los preceptos de Dios. A todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios a los que creen en su nombre. Este poder no se halla en el agente humano, es el poder de Dios cuando
Un alma recibe a Cristo, recibe poder para vivir la vida de Cristo. Dios exige que sus hijos sean perfectos. Otra vez la repito. Y que luego dicen, es que nadie es perfecto. Bueno, nadie ha alcanzado la perfección, pero tenemos que mantenernos en esa lucha constante. Es una entrega diaria, es una labor diaria. Su ley es una copia de su propio carácter y es la norma de todo carácter. Esta norma infinita es presentada a todos a fin de que no haya equivocación respecto a la clase de personas con las cuales Dios ha de formar su reino. El hombre que vino a la fiesta sin vestido de bodas representa la condición de muchos de los habitantes de nuestro mundo actual que profesan ser cristianos y reclaman las bendiciones y privilegios del Evangelio. No obstante, no sienten la necesidad de una transformación del carácter. Como el príncipe rico, él no sentía la necesidad de un cambio de carácter. Él no sentía la necesidad de arrepentimiento. ¿Por qué? A su manera de ver, él se sentía digno de la salvación, de merecer el reino de los cielos. Pero cuando se encontró con el verdadero Hijo de Dios, y le dijo, te voy a demostrar entonces, como le dijo el príncipe al maestro de escriba la ley, ¿quién es mi prójimo? Pues, ¿qué beneficio tiene amar al que amas? Ama al que no te ama. Ora por el que no te ama. ¿Podremos hacerlo? Cuando lo hagamos, nos estamos acercando a Cristo. La justicia de Cristo no cubrirá ningún pecado acariciado. Puede ser que un hombre sea transgresor de la ley en su corazón. No obstante, si no comete un acto exterior de transgresión, puede ser considerado por el mundo como un hombre de gran integridad, exacto, como el príncipe rico. Pero la ley de Dios mira los secretos del corazón. Cada acción es juzgada por los motivos que la impulsaron. Únicamente lo que está de acuerdo con los principios de la ley de Dios soportará la prueba del juicio. Dios es amor. Él mostró este amor con el don de Cristo cuando Él dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dio todo el cielo del cual podemos obtener fuerza y eficiencia para que no seamos rechazados o vencidos por nuestro gran adversario. Pero el amor de Dios no lo induce a disculpar el pecado. No lo disculpó en Satanás y no lo disculpó en Adán o en Caín, ni la disculpará en ningún otro de los hijos de los hombres. Él no tolerará nuestros pecados, si pasará por alto nuestros defectos de carácter. Espero que los venzamos en el nombre de Jesucristo. Miren, hermanitos, cuando nosotros nacemos, el temperamento sí puede ser heredado de nuestros padres, pero hasta contra eso debemos luchar. Pero el carácter se va formando a medida que el ser humano va creciendo. Todo lo que le rodea, todo su entorno, tiene mucho que ver con la formación de su carácter. La educación de sus padres es fundamental. Los consejos de la madre son muy importantes y este niño o niña irá formando un carácter si exactamente lo educó como fue educado Jesús, como fue educado Juan el Bautista, como eran educados los profetas. Los hijos son los reflejos de los padres. Son lo que ellos plasmaron en sus mentes, en sus corazones. Y los hijos no son de nosotros, son prestados. En aquel día Dios pedirá cuentas a los padres qué educación se le dio a los hijos. Ahora bien, nosotros tenemos la opción de pecar y nosotros sabemos lo que es malo. El problema del antiguo Israel, como Dios reclama a través del profeta Isaías, en el capítulo 1, me encanta cómo Dios está dirigiendo ahí, estaba bien enojado porque rebeldes, corazones duros, y dice, bueno, vengan, vamos a dialogar. Qué hermoso, ¿verdad? El padre que ve a sus hijos desobedientes y aún tiene lástima de ellos. Vamos a dialogar. Miren, el problema de ustedes no es tanto que hayan dejado de hacer el mal, es que no están haciendo el bien. No están haciendo el bien. Si conociéramos a Cristo, iríamos a los lugares a llevar el Evangelio. Si vamos con un taxista, con una persona viajando en un autobús, viajó contigo y no le dijiste que conoces a Cristo. Muchas veces los mismos vecinos. Cuando
un vecino no tiene confianza en nosotros como cristianos, quiere decir que hemos dado un mal testimonio. Todos tienen que enterarse del amor de Cristo. Nosotros tenemos esa gran responsabilidad de predicar el Evangelio por testimonio y no por palabra, con hechos, no palabras. Reflejar a Cristo es muy raro, no es muy común hoy en día, pero es necesario hacerlo si queremos formar parte de su familia celestial. No tanto dejar de hacer el mal, sino comenzar a hacer el bien. Jesús le dijo claramente a los discípulos: porque tuve sed, me diste de beber, tuve hambre, me diste de comer, estuve encerrado, me visitaste, estuve enfermo, me sanaste. Maestro, ¿y cuándo lo hemos hecho? Por cuanto esto lo haces a estos mis pequeños, a mí me lo haces. Cuando hemos visitado un asilo de ancianos, cuando hemos visitado un grupo de alcohólicos anónimos, ¿cuándo? ¿Será que el Evangelio es una luz que escondemos nosotros en nuestra casa, para nosotros nada más? Ese no es ser la imagen y semejanza de Cristo. Dios nos dio una gran responsabilidad en movimiento, una iglesia en movimiento. La única manera que te detienes es porque vas a dormir, nada más. Pero después de dormir, en estos días, es una entrega total, total y sincera. Así que es una obligación para todos aquellos que queremos formar parte del cielo, de la familia celestial, reflejar la imagen y semejanza de Cristo. Es necesario buscar el bien y practicarlo, y decirles a otros que Cristo está a las puertas, y que nosotros tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, confesarlos y no practicarlos nunca más. Caer de rodillas, si es necesario, rostro en tierra, y clamar al Eterno y decirle: Señor, perdóname, soy pecador, soy polvo, soy mortal, he sido orgulloso, vanidoso, he sido pecador, Señor. Reconozco mi pecado, está dentro de mí, dame un corazón de carne. Quiero servirte, quiero estar en paz contigo, para que en aquel día me puedas llamar por mi nombre, y si es que me tocó descansar, puedas llamarme a la primer trompeta, y puedas salir de la tumba revestido de tu justicia. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos.